Bien, queridos estudiantes, el propósito de nuestra clase, una vez más, será hablar sobre los textos narrativos. ¿Recuerdas que esta clase la hemos hecho la semana pasada? ¿Te acuerdas? Entonces, lo que yo he hecho el día de hoy es tomar un poquito de la clase pasada, información de la clase pasada, por eso aquí dice textos narrativos 1, porque es continuación de la clase anterior. Esta información está en la página 32 de tu libro de estrategias lectoras. Yo lo que quiero es que hoy día recordemos un poquito acerca de la información que vimos la clase anterior. ¿Qué es el texto narrativo? El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? Son las historias. Estas historias se desarrollan en un lugar, ¿sí? Por eso dice relatos de acontecimientos, son hechos, historias que le van a pasar a los personajes. Ahora, estos personajes pueden ser reales o imaginarios, pero ¿qué es lo que debo de recordar? Que los textos narrativos se clasifican. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agrupar. Puedo encontrar dentro de los textos narrativos, puedo encontrar a los cuentos, puedo tener yo también, ver por ahí algunos mitos, pueden haber leyendas y pueden ver fábulas, ¿sí? Puede haber cualquiera de ellos. Entonces, tú debes de recordar la siguiente información. Los textos narrativos se clasifican en cuentos, mitos, leyendas y fábulas. Es por ello que yo también aquí puse algunos ejemplos que vimos la semana pasada. ¿Cuáles serían nuestros textos narrativos? A ver, vamos a hacer memoria. Dijimos que tenemos a los cuentos, como por ejemplo este que tú conoces, Caperucita Roja. ¿Qué más hay en los textos narrativos? Tenemos a las fábulas, como por ejemplo, La liebre y la zorra. También están dentro de los textos narrativos, están los mitos. Y como vimos en la clase anterior, el mito de Nailán. Y finalmente, podemos encontrar dentro de los textos narrativos, podemos encontrar a las leyendas. Y aquí te presento un ejemplo, que tú lo conoces bastante bien, ¿verdad? Un ejemplo de leyenda sería la leyenda del lago Titicaca, ¿verdad? O mejor dicho, la leyenda de Manco Cápac y Mama O. Entonces, estamos recordando un poquito la información de la clase pasada. ¿Para qué? Para que el día de hoy nosotros podamos compartir dos textos que yo te voy a enseñar, que están en nuestro libro, los analicemos, los leamos, realicemos un poquito de la comprensión de texto y vayamos al propósito de nuestra clase del día de hoy. Y es que vamos a reconocer qué tipo de texto narrativo estamos leyendo el día de hoy. Para ello, vamos a compartir una primera historia. Vamos a compartir la historia y luego vamos a identificar si es un cuento, si es una fábula, si es un mito o una leyenda, ¿sí? De todos ellos, recuerda que había uno que tenía un pequeño detalle, una información más, y es que la fábula cuenta con una moraleja, que nosotros le decimos enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura de los textos narrativos? Todos estos textos deben de tener un inicio, donde me presentan a los personajes, un nudo, donde se desarrolla la historia, y un final, que es cómo acaba la historia. Pero solo la fábula va a tener una información adicional, y es que las fábulas nos van a dar una enseñanza, y esa enseñanza se le va a conocer como moraleja. La historia que viene a continuación es una historia que seguro que tú ya la has escuchado antes. Recuerda, hemos colocado la fecha porque ya estamos aquí en la página 40 donde dice textos narrativos 2. Ahora sí es 2 porque es la continuación de la clase anterior. Tú sigues con tu mirada a la historia
y yo leo para ti en voz alta. ¿Estamos, chicos? Yo leo para ti. Tú sigues con tu miradita y yo te voy contando esta linda historia. A ver, vamos a ver. Esta historia dice así. El pastor mentiroso. ¿De qué se tratará? A ver, dice. Un pastor tenía muchas ovejas. Todos los días las llevaba al campo para que comieran pasto y las cuidaba por si aparecía el lobo. Las ovejas comían y el pastor se aburría. Un día, para divertirse, se puso a gritar: ¡El lobo! ¡Socorro! ¡El lobo! Fueron con palos y palas, con horquillas y rastrillos. ¿Dónde está el lobo? Preguntaron. Entonces el pastor se echó a reír y decía: ¡ah! ¡Ah! Era un lobo de mentira, dijo. Era una broma, dijo el pastor, sí. Los campesinos, muy enojados, volvieron a su campo. Pocos días después, el pastor volvió a gritar: ¡El lobo! ¡Socorro! ¡El lobo! Cuando llegaron los campesinos, él se rió y les dijo: ¡ah! ¡Ah! Era otra broma. Pero un día, en el campo, apareció realmente el lobo. Un lobo negro que tenía muchas ganas de comer ovejas. ¡El lobo! ¡El lobo! Gritó el pastor. ¡De veras vino el lobo! Gritaba él con desesperación. Y entonces, otro lobo de mentira, pensaron los campesinos, y nadie fue a socorrerlo. Nadie fue a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mira, vamos a la siguiente página. Dice por aquí: el lobo se comió a las ovejas más gorditas. Las otras escaparon de miedo y el pastor perdió todo su rebaño. Hay una pequeña enseñanza aquí y dice: había dicho tantas mentiras que cuando dijo la verdad, pues nadie le creyó. Por eso se llamaba el pastor mentiroso. Mira, me ha dado una bella lección, ¿verdad? Vamos a ver, la primera pregunta decía: ¿qué hacía el pastor todos los días? Ahora que ya hemos hablado sobre esto, mira, este pastor hacía lo siguiente. Llevaba sus ovejas al campo, las llevaba a pasear, ¿no? Las cuidaba ahí, las cuidaba del lobo, ¿verdad? A ver, si estás de acuerdo conmigo, pues copia esta respuesta. No te olvides, empezamos con letra mayúscula y finalizamos con un puntito. No te vayas a olvidar esta información. Continuamos entonces con las demás preguntas. Letra B. ¿Qué se puso a decir todos los días? Este pastor, tenemos dos opciones. Yo le puse aquí que se propuso decir mentiras, pero también puedes escribir cuando él gritaba: ¡socorro, socorro! ¡El lobo! Puede ser también, cualquiera de las dos alternativas puede ser. Luego, cuando me dice aquí, ¿cómo respondían los campesinos? ¿Te acuerdas que los campesinos iban con palos a defenderlos? ¿Te acuerdas que ahí en nuestro libro decía que iban con palos, que iban con palas, con horquillas y rastrillos? ¿Sí? ¿Te acuerdas todo ello? Yo le puse aquí que iban con palos a defenderlo, iban a defender al campesino, ¿ya? Yo puse esto, bueno, puede ser un poquito más largo, sí puede ser, si lo has colocado no hay ningún problema. A continuación viene, letra D, ¿por qué el pastor se echaba a reír? Y tú me comentaste y estábamos de acuerdo, ¿verdad? Él se reía porque sabía que todo era una broma, que todo era mentira, ¿verdad? Él lo tomaba como broma, pero las personas, los campesinos, no lo tomaron así, ¿verdad? Y es por eso que ¿qué ocurrió cuando realmente apareció el lobo?
y el pastor pidió auxilio, aquí los campesinos ya no le creyeron porque no estaban de acuerdo con las bromas que el campesino o que el pastor hacía. Esas bromas ya no eran bromas, se convirtieron en mentiras. Y es por ello que cuando vino el lobo de verdad, los campesinos ya no le creyeron, ya no le fueron a ayudar. No, ya no, estaban cansados, ¿verdad? No te olvides de colocar aquí la tilde, por favor. Sabía, debe llevar tilde, así es que por favor colócale la tilde. Tenemos por aquí, letra F. ¿Por qué los campesinos no le hicieron caso al pastor? Porque siempre decía mentira. Al final, ¿qué es lo que ocurrió con las ovejas? Pues se las comió el lobo, ¿verdad? Y bueno, también algunas de ellas escaparon, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Ahora, a continuación, vienen las siguientes preguntas, donde vamos a encerrar en un círculo las alternativas correctas. Aquí vamos a cumplir el propósito de la clase del día de hoy. Recuerda que estamos hablando sobre los textos narrativos. Nosotros hemos conversado acerca de la historia que hemos leído, hemos identificado qué tipo de texto es, ¿sí? Cuál de todos los textos narrativos hemos visto el día de hoy. Y a su vez, es importante que recuerdes, el propósito de la clase de hoy es hablar sobre los textos narrativos, ¿sí? Hablar sobre los textos narrativos. Entonces, vamos a ir nosotros poquito a poquito resolviendo estas preguntas para así afianzar el conocimiento del día de hoy, el nuevo conocimiento, ¿sí? Pues hemos marcado. ¿Qué tipo de texto es? Estamos trabajando con los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos, hoy hemos leído una fábula. ¿Qué lección nos ha dado esta fábula? Al que acostumbra a mentir, nadie le cree, ni cuando dice la verdad. ¿Por qué no debemos de mentir? Porque si somos descubiertos, nadie tendrá confianza en nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? Mira, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, vamos a leer esta historia que se encuentra en la página 45. Yo la leo para ti. Dice, los tres cerditos. Hace mucho tiempo vivían los tres cerditos junto a su madre, hasta que un día la madre les dijo, ya están grandes y ha llegado el momento de que vivan por sus propias cuentas. Entonces los tres cerditos salieron a buscar fortuna. El primero vio un campesino que transportaba paja en su carreta. Compró la paja y construyó su casa en poco tiempo. Mira, no le costó mucho. Lo construyó en poco tiempo. Luego se puso a bailar y a tocar una flauta. El segundo encontró maderas y con ellas construyó su casa. Luego bailó y tocó su violín. El tercero compró ladrillos y construyó una casa muy resistente. De pronto apareció un lobo adelante de la casa, mejor dicho, delante de la casa del primer cerdito y dijo, cerdito, cerdito, abre la puerta. Y el cerdito le dijo, no, no y no, contestó el cerdito. Entonces el lobo sopló la casa y la deshizo. El cerdito corrió a la casa de su segundo hermano, el de la casa de madera. El lobo fue a la casa y le dijo, cerditos, cerditos, abran la puerta. Y ellos le dijeron, no, no y no. Contestaron los dos cerditos muy asustados. El lobo sopló y derribó la casa. Los dos cerditos se escaparon, salieron corriendo a la casa de ladrillos de su hermano. Pero el lobo los estaba persiguiendo. El lobo sopló y sopló a esta última casa y no pudo derribarla. Entonces pensó
y decidió entrar por la chimenea y comer a los cerditos. Estos escucharon el plan del lobo. Pusieron a hervir agua en una olla grande y la pusieron justo debajo de la chimenea. Y cuando el lobo bajó, ¡achachay! Se cayó sobre la olla, se quemó y salió corriendo por el monte para nunca más volver. Oye, creo que me estoy dando cuenta que los lobos son muy traviesos, ¿verdad? Primero, que el lobo se llevó las ovejas y ahora que se fue a molestar a mis amigos los cerditos. Muy bien, espero que esta historia te haya gustado bastante. Seguro que la has escuchado antes, así es que vamos a conversar un poquito acerca de la información o de los hechos que han ocurrido en esta historia. Bien, aquí tenemos varias preguntas para poder realizar, ¿no? El análisis de lo que hemos leído y cuánto hemos comprendido. Una vez más, vamos a encerrar en círculos las respuestas correctas de cada pregunta. Hemos preguntado aquí, ¿por qué a los cerditos su madre les dijo que vivan por sus propias cuentas? Porque ya habían crecido y podían vivir por su propia cuenta. Aquí en la número 2 dice, ¿qué problema tuvieron que afrontar los cerditos? Bueno, tienen razón, ¿no? La persecución de un lobo, yo pensaba que podría ser, no tenían casa, pero claro, ellos construyeron sus casas y a las finales, como me han dicho ustedes, la persecución del lobo, porque ese lobo los andaba persiguiendo a cada rato. Pregunta 3, ¿cuál de los cerditos estuvo a salvo del lobo? El que construyó la casa de ladrillo. Tenemos más preguntas por aquí. Pregunta 4, 5, 6 y 7. Hemos resuelto estas preguntas. Número 4 es la letra A, 5, letra A, 6, letra B y 7, letra C. Mira, hemos hecho el análisis de la información que contiene este texto. Y lo importante de todo ello también es que estamos reforzando el propósito de nuestra clase hoy. Y es que hemos reconocido que el texto que hemos leído es un cuento y pertenece a los textos narrativos. Pero aún tenemos más preguntas. Y viene la pregunta, por aquí viene la pregunta 8, 9 y bueno, ya viene por aquí más preguntitas para contestar. Vamos a ver qué tal nos va con estas preguntas. Entonces, ya para finalizar, hemos marcado los cuentos, fábulas y mitos pertenecen al tipo de texto narrativo. El mensaje principal es que debemos de construir la casa con materiales resistentes. Y ahora, ¿qué cerdito actuó mejor? Pues obviamente el tercero, el mayor. ¿Por qué? Porque se esforzó, porque construyó, como me han dicho ustedes, con una casa de ladrillos, con material más resistente. Él pensó mejor, ¿verdad? Y su casa obviamente no fue derribada. Bien, finalmente tenemos dos últimas preguntas. Nos dice por aquí, ¿crees que el esfuerzo tuvo su recompensa? ¿Por qué? Bueno, sí tuvo su recompensa porque su casa no fue derribada. Y aquí viene una pregunta para ti ya, de manera personal. Para ayudar en casa, ¿qué actividades realizas? Bueno, yo puse por aquí mi ejemplo que tiendo mi cama. Quizás tú ayudas de otra manera en casa y puedes colocar tus respuestas también. Hoy, queridos estudiantes, el propósito de nuestra clase ha sido identificar los tipos de textos narrativos que hemos leído en clase. No te olvides, los textos narrativos se pueden dividir en cuentos, fábulas, leyendas y mitos. Solo te pido que sigas leyendo muchas más historias para que pongas en práctica el conocimiento del día de hoy y a su vez puedas reforzar tu nivel de comprensión lectora. Nos encontramos la siguiente clase.